Tres. Hola hermanos y amigos, ¿cómo están? Nosotros felices y gozosas de encontrarnos nuevamente con ustedes para unirnos como iglesia en estos tiempos que tenemos tan compulsivos, se puede decir, para irnos edificando mutuamente y prepararnos para ese gran encuentro que vamos a tener con nuestro amado Señor y Salvador en las nubes. Sigamos disfrutando de este tiempo de gracia que el Señor nos da y vayamos con la enseñanza de este día que está a cargo de nuestra hermana Edith Reyes. Edicita, ¿qué tienes para nosotros hoy? Muchas gracias. Una alegría verte y también compartir con todos ustedes. Permítame Amén. empezar con una oración muy corta. Amado Padre de la Gloria, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias. Gracias porque cada mañana se manifiesta tu misericordia y cada noche tu fidelidad. Gracias por Amén. nuestro amado Salvador Jesucristo. Gracias porque Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por Él. Gracias porque Él ha venido a darnos vida y vida en abundancia. Gracias por el Espíritu Santo, porque nos da compañía, inspiración, nos aconseja y clama por nosotros día y noche. Gracias te damos porque en el poderoso nombre de Jesucristo seguimos orando, clamando, intercediendo en todo momento. Amén y amén. Amén. El día de hoy vamos a conversar sobre el poder de la palabra. Permítanme empezar mencionando el Génesis. En Génesis, en el primer libro de la Biblia, leemos el relato de la creación y sabemos que toda la creación procede de la palabra de Dios. Reiteradamente leemos y dijo Dios. Quizá el fragmento que más ha impactado la conciencia de la humanidad es, y Dios dijo, sea la luz, y la luz fue. Es decir, todo lo creado procede de la palabra de Dios y de su poder creador. Todo lo material procede de lo inmaterial. Todo lo material procede de lo espiritual y de la fuerza creadora de Dios Padre. En Génesis también nos relatan que cuando Dios creó a Adán y Eva, los puso en el huerto del Edén, diciéndoles que podían comer de todos los frutos de los árboles del paraíso, pero no del árbol de la ciencia, del conocimiento, del bien y del mal. Porque si lo hicieran, morirían. La serpiente le dijo a Eva que Dios no quería que comieran del fruto del árbol del conocimiento, de la ciencia, del bien y el mal, porque si lo hicieran, serían como Dios. Todos sabemos las consecuencias de la desobediencia de Eva, que también dio a comer a Adán, que también conocía que no debería comer del fruto. Sabemos la consecuencia. Ángeles inmediatamente cerraron el paso a Adán y Eva para comer del árbol del fruto de la vida, del que sí podían comer. Y también cerraron la entrada al huerto del Edén. Y así ellos quedaron fuera, salieron del paraíso. En nuestros tiempos podemos decir que el conflicto que se suscitó por desobediencia sigue siendo el mismo. Sabemos que Eva escuchó a la serpiente. ¿La serpiente qué le dijo? La serpiente le dijo, si comes del árbol, del fruto del conocimiento del bien y el mal, serán como Dios, serás como Dios. Y por eso Dios no quiere que coman de ese fruto. La serpiente mintió. Entonces el conflicto que se suscitó por la mentira y por la desobediencia continúa hasta nuestros tiempos, de manera que podemos preguntar a cada uno de nosotros y a nosotros mismos, ¿a quién le creemos? ¿A la serpiente antigua que sabemos que miente o a Dios y a la palabra de Dios? El conflicto continúa hasta nuestros tiempos. Y ahora, permítanme ir al relato de David en el Antiguo Testamento. El pastor humilde que cuidaba de sus ovejas y que solamente tenía para defenderlas una honda y piedras del río, guijarros del río. Este joven, sin embargo, siendo
de los más pequeños de sus hermanos había sido ungido, en los tiempos en que el rey Saúl reinaba, sucedió que los filisteos atacaban al pueblo de Saúl y de David. Pero no solamente los atacaban, los humillaban, hablaban mal del Dios verdadero, mientras que ellos adoraban dioses falsos. Sucedió que estaban frente a frente el ejército de los filisteos y el ejército del rey Saúl. Y salió de entre los filisteos el gigantesco Goliat, profiriendo amenazas, maldiciones y increpando al pueblo de Dios y también menospreciando a su Dios. En esas circunstancias que David se presenta entre los dos ejércitos. Pero ¿qué sucede? Sucede que cuando él llega, su hermano mayor le dice que ha abandonado a las ovejas y lo acusa de ser soberbio y malicioso y que venía solamente para ver lo que pasaba. Y David no contesta estas ofensas, estas acusaciones. Y nosotros nos preguntamos, ¿cuántos de nosotros hemos recibido acusaciones falsas e insultos? Y también podemos decir que gracias a Jesucristo hemos recibido la autoridad en la palabra para atar y desatar, de manera que en este mismo momento nosotros declaramos que atamos toda palabra que se haya levantado como injusticia o como acusación falsa contra alguno de nosotros y desatamos la verdad en el nombre de Jesucristo. Bueno, también en el nombre de Jesucristo podemos cancelar cualquier palabra que se levante contra nosotros. Pero David no contestó y Goliat seguía maldiciendo a todas las personas, ¿no es cierto? Y David se acerca al rey, a Saúl, y le dice que él va a ser la persona, que no se preocupen, que no se perturben sus corazones, que él va a ser la persona que va a enfrentar a Goliat y que estaría dispuesto a luchar contra él y recibiría también las recompensas que se daban. Entonces, el rey Saúl intenta ponerle su armadura a David, pero David era tan pequeño, tan joven, tan incapaz de usar esa armadura porque jamás había peleado como un guerrero, que decide no usarla y llevar solamente 5 piedrecitas de río y su onda, con la que protegía sus ovejas de los animales que querían matarlas y devorarlas. Cuando el pequeño David se pone delante de Goliat, lo primero que recibe de Goliat es una maldición. Goliat maldice a David y lo amenaza con matarlo y entregar su carne a las aves y a las bestias del campo. ¿Qué pronuncia David? ¿Qué dice? ¿Qué dice David? David le dice a Goliat, tú vienes contra mí con espada, con lanza y adarga, y yo vengo contra ti en nombre de Jehová de los ejércitos, es decir, en nombre de Dios. Y aquí podemos notar que él menciona ejércitos en plural y no habían tales ejércitos en lo físico, pero él menciona a Jehová de los ejércitos. Y ahora, nosotros en las circunstancias que vivimos ahora, tal vez más que nuestros antepasados, tenemos Goliats delante de nosotros y circunstancias adversas que pone el enemigo, pero nosotros podemos declarar la palabra y creerla. Podemos decir, vienes contra mí como si fueras un Goliat, pero yo vengo contra ti en nombre de Dios y en nombre de Jesucristo estás derrotado. Eso podemos declarar porque nos ha sido dada autoridad para usar la palabra y si la mencionamos con fe, con la fuerza que Jesucristo y la autoridad que Él quiere que tengamos, la pronunciamos, se realizará. Y ahora, permítanme mencionar el Salmo 23. De entre los salmos que David, ya convertido en rey, ha escrito, la mayoría están pronunciados en primera persona. Muchas de las promesas que están escritas en la Biblia y que podemos hacer nuestras están mencionadas en general, pero muchos de los salmos están mencionados en primera persona. Y permítanme
decirles ahora el Salmo 23, el favorito de mi familia, el preferido de mi familia y el que se ha mencionado por generaciones. Dice entonces lo que mencionó y escribió y cantó y está escrito para nosotros en la Biblia. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos, él me hará descansar. Junto a aguas de reposo, me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí y en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Imagínense que una persona que nos está escuchando o que conocemos esté por un momento de necesidad sucediendo en sus circunstancias y que simplemente pronuncie, el Señor es mi pastor, nada me faltará, y lo diga con fe y con la autoridad que Jesucristo nos ha dado. Es una realidad. Lo espiritual se manifiesta en la materia. Lo declaramos con fe y con la autoridad que Jesucristo nos ha dado. Y imagínense que también estamos en una situación de pesadumbre, de circunstancia negativa. ¿Qué decimos? Aunque atraviese el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. El miedo no nos toca, porque Dios está con nosotros, Dios está conmigo. Imagínense que tenemos una mesa delante de nosotros y que hay, pueden ser inclusive parientes, amigos muy cercanos. ¿Qué nos dice? La palabra nos dice, aderezas mesa delante de mí y en presencia de mis angustiadores, pero unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. No podemos tener angustia porque recibimos la unción si la creemos y tenemos en que la recibimos. Y el fragmento que yo repito constantemente y que probablemente es mi favorito. Y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Imagínense que esto es realidad, lo creemos y lo pronunciamos. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y cuando tenga que terminar esta vida física, ¿qué pasará? En la casa de Dios moraré por largos días y por la eternidad, que así lo creemos y lo declaramos para todos los que nos están escuchando. Lo proclamamos y lo declaramos. El bien y la misericordia seguirá a todo el que pronuncie estas palabras y la crea en su corazón. Y al final, en la casa de Dios, de Jehová, moraremos por largos días. Muy bien. Pero ¿qué nos dice ahora si vamos a Santiago en el capítulo 3, el Nuevo Testamento, en el verso 2? Dice, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. ¿Qué nos dice? El que puede refrenar y controlar su palabra y pronunciar solo el bien y dar bendiciones, ese también es capaz de dominar toda su naturaleza carnal, toda la materia, todo su cuerpo. Y ahora, permítanme decirle algunas expresiones que escuchamos comúnmente. Por ejemplo, si analizamos la palabra trabajar, trabajo, ¿qué significa esta palabra? Una traba hacia abajo. ¿Qué diferencia si nosotros pronunciamos una palabra diferente, como es laborar? Es decir, realizamos nuestras tareas, más oramos, laboramos. Esperamos que de ahora en adelante todos podemos decir laboramos. Realizamos nuestras tareas materiales y espirituales y oramos. En algunos países de habla hispánica, de habla española, como somos la mayoría de nosotros, cuando un niño es demasiado travieso, se menciona esta expresión. Puede ser el nombre o puede ser un sobrenombre. Se dice Pepe es la fuerte. No sé si algunos han escuchado. Permítanme decirles que cancelamos esta palabra en el nombre de Jesucristo, esta expresión, y que los niños son la vida, y que Jesús ha venido para darnos vida y vida en abundancia, y también para los niños. Y todos unánimes reunidas ahora a las 4 lo declaramos. Los niños son la vida. También están llamados para vida y vida en abundancia.
Eso lo declaramos en el nombre de Jesucristo y por la autoridad que Él nos ha dado. Los niños son la vida. Y también declaramos, Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y ninguno viene al Padre si no es por Jesucristo. Y creemos que todos los que están oyendo con esta palabra pueden mencionar, Jesús es mi camino, es mi verdad y es la vida. Y yo voy al Padre por Jesucristo. Él ha venido para que cada uno de nosotros tengamos vida y vida en abundancia. En los Hechos de los Apóstoles nos dicen la palabra de Dios es viva y eficaz. Es viva y eficaz y más cortante que una espada de doble filo. Imagínense, la palabra que ha sido revelada a través de la Escritura es viva y es eficaz. Quiere decir que puede seguir reproduciéndose porque la vida significa que continúa y es eficaz porque si la pronunciamos como debemos, funciona, tiene eficiencia, es eficaz y es más cortante que una espada de doble filo, es decir, puede defendernos mejor que una espada, que un arma física. ¿Y qué nos dice Pablo en la carta a los Efesios cuando nos habla de la armadura de Dios? Nos dice, la palabra de Dios es la espada del Espíritu. Si nosotros pronunciamos la palabra y la creemos y la decimos en primera persona, estamos utilizando y haciendo eficaz la espada del Espíritu, la palabra. Y ahora permítanme recordar a nuestro amado Salvador Jesucristo. Cuando él estaba ayunando después de tantos días, se le presentó el enemigo e intentó tentar, ¿no es cierto? Y, por ejemplo, cuando había estado tantos días sin comer, le dice que ordene a las piedras que se conviertan en pan, y las piedras le obedecerán y él podrá comer. ¿Y qué hace Jesucristo? Jesucristo inmediatamente dice la palabra, menciona la palabra. ¿Qué dice? Escrito está. Y en cada tentación volvió a repetir, escrito está. Y en esta tentación le dice al enemigo, escrito está. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que viene de la boca de Dios. Es mi convicción personal y quiero transmitírselas, que no solamente lo dijo para ahuyentar al enemigo, sino para enseñarnos que nosotros también podemos citar la palabra contra cualquier tentación o circunstancia que el enemigo pueda delante de nosotros poner. Le podemos decir, escrito está, y mencionar en primer nombre, con la primera palabra humana, yo digo, escrito está. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que viene de la boca de Dios. Muy bien. Ahora, en Primera de Pedro, en el capítulo 1 y en el versículo 23 dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Qué podemos declarar de esto? ¿Qué podemos declarar? Podemos decir, nosotros somos renacidos. Graciela es renacida, Iris es renacida, María Mercedes es renacida. Y los que nos escuchan y comparten y repiten con esto son renacidos con nosotros. ¿Por qué? Porque no somos de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Y por qué? Porque hemos renacido por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre en nosotros. Podemos declarar, la palabra vive y vive para siempre en nosotros y por ello somos renacidos. Y por Jesucristo, naturalmente. Isaías, en el capítulo 54, en el versículo 17, nos dice, ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, de Dios, y su salvación de mí vendrá, dice Jehová. ¿Qué podemos decir nosotros? Ningún arma forjada prospera contra mí. Ningún arma forjada prospera contra ti, Graciela. Condenamos toda lengua que se levante contra ti en juicio. Y esta es la herencia de los que somos servidores e hijos de Dios. También nos dice en Romanos, declarando sobre cómo podemos confesar a Jesucristo abiertamente, porque esto también es importante, declarar y confesar abiertamente a Jesucristo.
En Romanos, en el capítulo 10, en el versículo 9 y 10, en el verso 9 y 10 dice, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y ahora permítanme mencionar Apocalipsis. En Apocalipsis, o el libro que escribió Juan por las revelaciones que recibió, en cada una de las iglesias, después de lo que se le dice a cada iglesia que se necesita que haga, al final viene una promesa. Y la promesa siempre empieza diciendo al que venciere, al que venciere. Cada promesa dice al que venciere. Por eso somos conscientes de que peleamos la buena batalla de la fe, como decía Pablo, pero somos vencedores en Cristo Jesús, también nos han enseñado. ¿Qué dice? Al que venciere, en el mensaje a Efeso, en la promesa, al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Entonces, vamos a ser otra vez dignos de la vida eterna. Y ahora, permítanme terminar mencionando esto en primera persona. Confesamos con la boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios nos levantó de los muertos y seremos salvos. Somos salvos, porque con el corazón creemos para justicia y con la boca confesamos para salvación. Y esto lo declaramos para todos los que nos están escuchando y viendo. Y ahora, permítanme pasarle la palabra a mi hermana Iris. Iris, por favor, queremos escuchar. Gracias, Edith. El poder de la palabra. Tremendo tema. Y tenemos que aprender todo, que somos semejantes a nuestro Dios, a nuestro Padre Creador. Y Él, con su palabra, creó tantas cosas hermosas que vemos en nuestra tierra. Entonces, la palabra del hombre y de la mujer tiene también poder para alimentarse bien espiritualmente. ¿Qué cosa estás hablando tú ahora? Que ni cuenta te das. ¿Qué dices? ¿Qué hablas? ¿Qué murmuras? Vemos acá el poder de la palabra, que está la vida y está la muerte, dice en Proverbios. El poder de la palabra. ¿Qué hablamos? Hablamos vida, salud, alegría, paz, fe, o hablamos muerte, enfermedad, tristeza, guerra. ¿Qué estamos hablando? Nuestra boca tiene que llenarse de bendición y de perdón y de perdonar. Así se quiere el Señor, que nuestra boca sea para bien, escogiendo la bendición. Ese es el poder de la palabra que tiene el hombre, que tiene la mujer. Nosotros también podemos ver en Proverbio que dice, el que guarda su boca, guarda su alma. Miren la importancia, que si tú eres prudente con lo que confiesas, guardas tu alma de no perderla. Dice, mas el que mucho abre sus labios, tendrá calamidad. El que habla por hablar sin pensar, le va a venir siempre calamidad. ¿Qué cosa es calamidad? Es algo malo. Te va a venir cosas malas. Calamidad. Entonces, amigo, amiga, queremos realmente que tú confieses con tu boca cosas de bendición. Confiesa para tus hijos, para ti, para tu hogar. Es la importancia y el poder de la palabra. Qué buen mensaje nos ha dado la hermana Edith, y queremos que todos comencemos a ser prudentes al hablar. Si no vamos a hablar una palabra que edifique, que bendiga, mejor quedarnos callados, quedarnos callados. Bueno, gracias amigos. Les paso con mi amiga y hermana Mercedes para su comentario. Bien. Gracias, mi querida Iris. Gracias, Edith. Excelente tema. Bien, amigos, el comentario que puedo hacer de esto es que la palabra de Dios
la Biblia, la palabra de Dios, es un arma espiritual, amigos, con el Amén. cual hacemos correr al enemigo. Es la espada del espíritu. Esta Biblia, cuando tú la hablas, tú haces correr al enemigo, tú haces correr al enemigo. Tú tienes que comenzar a hablar la palabra de Dios. ¿Qué dice Dios? Edith habló acerca del Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Entonces tú, al declarar eso, tú estás declarando la palabra de Dios. Como ella dijo, si hay necesidad, tú estás declarando, Jehová es mi pastor, no me faltará, nada me faltará. Entonces, declarar, hablar la palabra de Dios. En Efesios dice que la palabra de Dios es la espada del espíritu. Una espada, ustedes imaginen una espada. Tú hincas, peleas contra él, lo haces correr a tu enemigo. Y eso es la palabra. Tú hablas la palabra y al diablo, al demonio, fuera, fuera. Tú estás que lo botas de tu vida. Estás que lo alejas de tu vida. Entonces es importantísimo hablar la palabra de Dios. Quédense con esto. La Biblia es la palabra de Dios, el espada del Espíritu con la cual te puedes defender del diablo. Por eso es tan bueno, tan importante que te comiences a aprender palabras, mensajes, textos, comienzas a aprender. Comienzas a aprender porque eso es tan necesario, amigos. Poco a poco, al comienzo no te lo vas a saber ninguno, pero poco a poco te vas a ir aprendiendo y vas a ser una persona docta, una persona que vas a hablar palabra de Dios. Ese es lo único. Y otra cosa importantísima, amigos, en el libro de Apocalipsis, el Señor dice, y ellos le han vencido por la sangre del Cordero y la palabra del testimonio. Amén. Otra arma importantísima es la sangre del Cordero. Hoy ya no se ha hablado de la sangre del Cordero, esa arma espiritual que tenemos, que es esa arma que el enemigo no la puede resistir porque tiene que irse, la sangre del Cordero. Pero la otra arma, la palabra del testimonio, la palabra de Dios, la palabra hablada de Dios, hablar la palabra. ¿Tú cómo haces correr al enemigo cuando viene contra ti con pruebas, con dificultades en tu vida, en tu familia, en tu hogar? ¿Cómo lo vas a hacer huir? Con la sangre del Cordero y hablando la palabra. La espada del Espíritu, te largas de mi casa, fuera de mi vida, fuera, fuera de mi vida. Tú vas a echar al enemigo con la palabra. Esas dos armas tú tienes que comenzar a usarlas. Si tú eres nuevo en el Señor, mira, Dios dice en otra parte de la palabra, dice que Él es fiel y Él no te dará una prueba que tú no puedas resistir. Él va a permitir la prueba que es para ti. O sea que si tú comienzas, Dios está contigo en lo que estás. Nuestro Dios es muy grande, hermanos. Entonces, Él sabe la situación tuya y Él te va a comenzar, vas a comenzar a caminar el proceso de ser. Lo primero que te aconsejo es la palabra. Sí, ahora, bien práctico, andamos con los celulares, bájate su celular, la Biblia, Reina Valera, Nueva Versión Internacional, la que tú quieras usar. Bájala a tu celular y ahí está. Escoge, si quieres comenzar con los evangelios, que yo aconsejo mejor comenzar con los evangelios. Conoce a Jesucristo, conoce al Cristo viviente, al Hijo de Dios hecho carne, conócelo en los evangelios, comienza a aprender la palabra, amigos, en la palabra. Entonces tú en tu celular puedes comenzar a leer la palabra todos los días. Toma es una decisión, haz de ti un hábito, el leer cada día al menos un capítulo cualquiera de cualquier libro. Si comienza con los evangelios todos los días, si comienza con el libro de Proverbios, todos los días un capítulo, si comienza con Salmos, todos los días un salmo. Lee la palabra, amigos, te va a bendecir grandemente y vas a comenzar a usar el arma espiritual que Dios te ha dado y que Jesús usó para cuando el enemigo se le presentó en el desierto, que le dijo que tú, después de estar en ayuno el Señor 40 días, que las piedras se convierten en pan, como dijo la citó Edith. ¿Qué dijo el Señor? Escrito está. ¿Con qué se defendió? ¿Con qué le echó fuera el diablo? ¿Con qué? Con la palabra. A Jesús habló igualito. Jesús se hizo hombre. Fue como nosotros, hombre. Pero Él era Dios, pero tomó nuestra carne porque tenía que ir a la cruz y morir por nosotros. Pero Él habló la palabra y con la palabra, fuera, diablo, fuera, te vas. Y desapareció al instante. No puede estar la palabra igual contigo. Tú hablas la palabra y se tiene que largar de tu vida, en lo que estés. Pero tú tienes que hablar la palabra. Ok, excelente mensaje realmente, que para todos realmente es algo muy bueno, realmente todos lo necesitamos. Muy bien, muchas gracias, espero me hayan entendido. Ahora cedo la palabra a mi hermana, amiga
Chelita. Adelante. Chelita. Amén. Amén. Hermoso tema de la palabra. Hablar de la palabra hay mucho, ¿no? Pero yo quiero recalcarle en este tema que es de Romanos 10, que es una palabra que tenemos que declararla porque nos abre las puertas del cielo. Y más ahora en estos momentos lo necesitamos. Así que yo te recomiendo que si no has recibido a Jesús en tu corazón, lo declares ahora como tu único Señor y Salvador de tu vida. Repite esta oración conmigo. Señor Jesús, gracias por mi vida. Sé que tú me has creado. Te abro mi corazón y te recibo en él y declaro con mi boca que tú eres mi único Señor y Salvador de mi vida. Me arrepiento de toda mi vida pasada. Gracias por perdonarme todos mis pecados. Bautízame con Espíritu Santo y fuego y escribe mi nombre en el libro de la vida. Ya vas a ver lo importante que es para tu vida, no solamente hoy, sino para la eternidad, esta oración. Que el Señor los bendiga. Ha sido un placer. Hasta la próxima. Chao.